el espíritu de muerte a través de la oración? ¿Cuántos de ustedes han reprendido el espíritu de oscuridad? Y esto no se trata como la gente espiritista que agarra el salmo y cuando le dice: mire, si llega el diablo, recétele el salmo 91, de nada le va a servir. Este salmo es para los que estamos bajo la cobertura de Dios. Y por eso dice: van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero no llegarán, porque estamos bajo el abrigo del Altísimo. ¿Se acuerda usted cuando María le dijo al ángel: y yo le dijo, ¿cómo sé que voy a concebir si soy virgen y no he conocido varón? Y el ángel le dijo: la sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Sabe quién era la sombra del Altísimo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe quién nos cubre a nosotros? La sombra del Espíritu Santo de Dios. A veces usted no lo siente, pero tiene una protección maravillosa. ¿Cuántos duermen en paz? ¿Cuántos caminan en paz? ¿Cuántos saben que Dios está rodeándolo siempre? Eso es maravilloso. Hermano, viva bajo la protección de Dios. Y para eso hay que estar en la intimidad. Podemos comprender, hermanos, que en el tiempo de cuando Israel caminaba en el desierto, Éxodo capítulo 24, dice la Biblia que mientras ellos caminaban en el desierto, dice que Dios, hermano, le mostraba una nube, y esa nube protegía a la nación de Israel. Aquel que estaba bajo la nube estaba protegido, nadie lo podía tocar, nadie. Es más, esta mañana hablábamos en el discipulado que después de que hay al reino milenial, dice la Biblia que Satanás será suelto, y dice que va a atacar al pueblo de Dios, porque el diablo dice: están indefensos. Porque el diablo dice: están ahí tranquilos, los voy a atacar. Pero dice que aunque se levante Satanás con todas las naciones del norte, del sur, del este, del oeste, dice la Biblia que cuando el enemigo, hermano, él decida atacar al pueblo de Dios, dice que fuego del cielo va a caer y lo va a consumir a él y a todos sus enemigos. Pero a sus santos, dice, no lo tocará nada. Alguien alaba al Señor, porque cuando está bajo el abrigo del Altísimo tiene la protección de Dios. Es más, vengo a decirle esta tarde: no se salga de la cobertura de Dios, porque es decisión personal. Si usted decide, está bajo la cobertura de Dios, pero cuando usted se sale de la cobertura le va a ir mal. Les pregunto esta tarde: cuando un hijo se sale del entorno de la familia, ¿sí o no que ese hijo pierde derechos y privilegios? Usted le dice a los hijos: mire, mientras usted respete las reglas de la casa, usted puede comer y dormir aquí cuando quiere. Pero ¿qué le parece a usted que usted tenga un hijo y que le diga: mamá, toda esta semana me voy a perder? Ay, si quiero llego y si no, no. ¿Sabe qué es lo que está haciendo ese hijo? Perdiendo la cobertura de la familia. Y por eso vengo a decirle esta tarde: no pierda la cobertura del Altísimo. Y para que no la pierda, usted tiene que estar bajo el abrigo. Es más, la Biblia nos recomienda que como hijos de Dios debemos de mantenernos bajo esa nube. Y estar bajo el abrigo, bajo su protección, significa estar bajo su secreto. Por eso que en Juan capítulo 10 le dijo Jesús a los discípulos: el que esté en mis manos, le dijo, nadie lo arrebatará. Pero el que no esté en la mano de Dios, se lo va, dice la Biblia, se lo va a devorar el ladrón, que es Satanás. Por lo cual uno dice: no, mientras estoy en la mano de Dios tengo esa protección. Y eso es así. Pero tiene que estar en el secreto de Dios, en la comunión con Dios. La Biblia dice que nos acerquemos a Dios y que Él se acercará a vosotros. Pero el ejemplo más grande que quiero ponerle es el de Mateo capítulo 23, 37. Cuando la Biblia dice que Jesús le dice a la nación: ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? O sea que es una decisión personal del que quiere estar bajo la cobertura. Y el que no, de rebelde, le va a ir mal, hermano. A usted no se lo va a comer el gavilán, se lo va a comer Satanás.
Porque yo he visto gallinas, hermano, hablando en términos literales. No vaya a estar pensando que le estoy diciendo gallina a un hermano, pero yo he visto gallinas que se dan duro con aquellos que quieren quitarle sus polluelos. Y hermanas que saben de esto sabrán que son capaces de darse con, bueno, de hecho, cuando hay gallinas bravas, pero ni la dueña puede acercarse, porque nadie le puede tocar a sus polluelos. Cuando usted está bajo la cobertura de Dios, usted tiene la protección del Altísimo. Cuando usted, yo ni me congrego, sálgase de la cobertura a ver cómo le va a ir. Yo ni oro, sálgase y verá cómo le va. Si yo no necesito ir a la iglesia para ser hijo de Dios, sálgase de esa cobertura y le va a ir mal. Por eso es necesario vivir bajo la protección de Dios. Pero ¿cómo vivimos bajo la protección de Dios? Decíamos, vivimos cuando estamos en lo secreto con Dios. Vivimos cuando tenemos relación con Dios. Vivimos cuando estamos bajo ese amparo divino. Y ahí pues va a estar seguro en las manos del Todopoderoso. Número 2, ¿cómo vivimos bajo la protección de Dios? Cuando vivimos confiando en su poder. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, aquí en quien confiaré. Óigame, ¿cuántas veces está la palabra de propiedad como mío ahí? Mío, mío y mío. Allí ya no es Dios, allí es el escritor diciendo, diré yo, dice. Si fue David, dice, diré yo a quién. ¿Cómo le dice? Esperanza mía. ¿Qué más? Castillo. ¿Y qué más? Mi Dios, en quien confiaré. Queremos vivir bajo la cobertura de Dios. Tenemos que hacer de eso una propiedad. Todo mundo sabe de Dios, pero no todo, para todo mundo Dios es prioridad. Todo mundo dice, ora. Ay, hermano, ¿quién no ora en momentos de aprieto? Si hasta Jonás, cuando estaban allá, le dijo, mire, cada persona ore por su Dios, yo voy a orar por el mío. Cada persona vea cómo ora, pero clamen, hagan algo, porque todo mundo sabe orar, a saber a quién, pero sabe. Pero el escritor nos está enseñando que la gente que vive bajo la protección de Dios es aquel que vive confiado, es aquel que vive cerca de Dios. Por eso dice, mi Dios. Yo no puedo llegar a la casa del hermano Guillermo y decirle, mi refri, porque no es mi refri. Y le digo, mi agua, porque no tiene agua, solo coca tiene la sierva en la refri. No puedo llegar. Decirle mío, porque no es mío. Aún fíjese que hay cosas en la casa que tengo que pedirle permiso a la hermana Maya. Sí, por ejemplo, algún billete, este billete es mío o es tuyo, le digo. Mío, me dice. Y cuando no está segura, ya sé que me dice, partámoslo, mitad y mitad, me dice. Pero cuando usted habla de mío, dice, no me lo toquen. ¿Sí o no? Cuando usted sabe algo que es plenamente suyo. Así como cuando sea el billete en la tienda, mío, y le pone el pie, ese no es suyo. Pero cuando uno dice mío, es porque habla de una intimidad, de una confianza. Y a la gente que está bajo la cobertura de Dios es aquel que vive confiado bajo el poder de Dios. Yo me gusta hablar con gente que dice, mi Dios que tengo me va a sacar adelante. Pero qué terrible que digan, el Dios del pastor, el Dios del hermano Víctor, el Dios del hermano Edgar me va a oír. Qué bonito sería que cada persona diga, mi Dios, mi castillo, mi libertador, en quien he confiado. Pero el escritor no estaba hablando de relaciones ajenas, estaba hablando de cómo conocía a Dios. Y aquel que vive bajo la cobertura, hoy sí voy a un poquito algo fuerte. Aquel que vive bajo la cobertura de Dios tiene su propia relación, no la relación que otro tiene. Porque hay gente que sobrevive a puras oraciones prestadas. Hay gente que está viva y caminando en este desierto, en esta vida tan dura, porque hay otro que intercede. Pero es usted el llamado de Dios a vivir confiado bajo ese poder.
Imagínense que yo siempre, mi mamá me dice, todas las noches oro por ustedes. Y que yo diga, bueno, gracias a Dios que la hermana Berta ora por mí, que sigo orando. Y yo no voy a orar toda la semana. Le aseguro que el enemigo me está esperando para devorarme. Le aseguro que el enemigo está al acecho. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, vivir bajo el abrigo, vivir bajo la protección. Número uno, decíamos que era, hermanos, cuando vivimos en el secreto, es una relación de escondite, de escondedero. Pero número dos, es vivir confiado en su poder, en su presencia. El Salmo 25:2 dice que debemos de vivir confiados por nuestro presente. Pero el Salmo 62:5 nos habla que debemos de vivir confiados en la esperanza del futuro. ¿Cuántos saben que tanto el presente como el futuro están en las manos de Dios? David decía, mi vida, mis tiempos están en las manos del Señor. Yo no sé, y por eso le estoy predicando esto, no sé cómo va a venir 2024. Yo tengo fe que va a ser bendecido, pero eso no significa que todo va a ser color de rosa, decimos. Que galán que así fuera, hermano. Que todos los días nos tropezáramos con bendiciones. Que todos los días nos encontráramos con la bendición de Dios. Pero no, le tengo mala noticia. Van a haber cosas desalentadoras también, pero le estoy predicando porque si usted está bajo el abrigo del Altísimo, bajo la protección de Dios, venga lo que venga, pelearán contra ti, decíamos, pero el Señor nos va a defender, porque allá en Éxodo 14:14 dice que Él pelea por nosotros y que usted y yo vamos a estar tranquilos, vivir confiado. Fíjese que, perdone que tenga que mencionarle esto, pero qué bonito los niños cuando dicen a dormir, de verdad dormir van. Mire que un día se nos metió un cuzuco, hermano, un tacuacín a la casa. Animales tan feos, hermano. Yo oí el porrazo y uno de los niños me dijo, mire papá, hay un gato allí, me dijo. Y fui a ver, tanto que hemos rogado para tapar un bendito hoyo ahí. Y lo asombroso es que el animal corría por todos lados y Areda a la par y dormido casi. Yo con miedo que ese volado le fuera a subir al niño. Qué confiado. Y le pregunto, ¿te diste cuenta de lo que pasó anoche? No, me dijo. Y el animal corría casi encima de él, hermano. Y el otro me dijo, no, yo no pude dormirme aunque ya lo haya sacado. ¿Qué tal si se vuelve a meter? Me dijo. ¿Conoce los tacuacines? No estoy hablando de los ladrones, de esos de verdad. No estoy hablando de los diputados, estoy hablando de los de verdad. Y de los alcaldes. Estamos en vivo, señores, por el amor de Cristo. Confiados. Vivir confiados. O sea, estar bajo el abrigo significa que tanto mi presente como mi futuro está en la mano de hermanos así. En confianza. ¿Cuántos de alguna manera a veces tenemos temor del futuro? ¿Verdad que sí? Sí hay temor. Y uno dice, Dios mío, fulano de tal murió de estos síntomas que yo tengo. No, de hecho hay gente que dice, yo no voy al doctor porque ya sé lo que me va a decir. Yo no voy a que me revisen porque voy a salir fregado y me van a dar mala noticia. Y entiendo esa parte. Pero yo vengo a decirle ahora, si está bajo la cobertura de Dios, usted debe de estar confiado en la mano de Dios. Aunque ande el tacuacín ahí encima, usted va a dormir tranquilo. Aunque se levante el enemigo, usted va a estar tranquilo. Número 3, hermanos, estar bajo el abrigo, estar bajo la protección de Dios, prácticamente es lo mismo que vivir bajo la protección de Dios. Mire lo que dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá. Qué precioso. Y debajo de sus alas estarás seguro. Este año debemos de refugiarnos en las alas del Todopoderoso. Estoy hablando en términos espirituales. El lazo del cazador, hermano, en este caso se representa a alguien. Por eso dice el lazo del cazador.
representa a un enemigo, y esto es lo que quería dejarle hoy. Representa a alguien que pone trampas. O sea, lazo del cazador es la trampa por adelantado. No vengo a asustarle, pero el enemigo tiene ya las trampas por adelantado. Pero la Biblia dice que Él me librará de las trampas que el enemigo levante. ¿Cuántos hermanos de verdad desean serle fieles a Dios? Dios los va a guardar y los va a proteger. Y si el diablo ya tenía un lazo de cazador, Dios dice: si está bajo el abrigo, está bajo mi protección. Fíjense que en cierta ocasión teníamos problemas en migración. Estábamos en una actividad con el hermano Piche. Íbamos para hacer una construcción de un templo que se llama Sobre la Roca. Y me recuerdo, hermano, que tuvimos problemas pasar de Nicaragua a Honduras. Bueno, para el hermano Armando esto es bien familiar, pero yo antes creía que uno cuando iba, por ejemplo, a Guatemala, a Nicaragua, pues de un solo de la frontera y uno ya entraba a Nicaragua. Era mi pensamiento cuando no conocía. Pero lo terrible es que tiene que pasar por un lapso en Honduras. Y esos hermanos, no por nada, pero nos molestaban por todo. Paraban los carros, mire que usted va a poner, y que las multas de ellos son elevadísimas. Y usted va a pagar una multa por eso. Y multa, y mire, molestaban, hermano, a los pobres americanos. Y esto por cosas pequeñas. Pero me gustó la actitud que tuvo una vez el hermano Arturo Piche, cuando, hermano, estaban queriendo afectar a una familia y sabía él que era injusto. No sé cómo se paró y le dijo: mire, le dijo, yo soy el representante legal y vengo con este grupo, tengo los permisos y tengo esto y lo demás. Así es de que le dijo, él le dijo: no me los toque, por favor, le dijo a alguien de Honduras que nos querían llevar no sé para dónde. No me los toque porque están bajo mi protección. ¿Y usted quién es?, le dijo. Ya le voy a decir quién soy yo. Y cuando él le dice estas palabras, a aquella persona, hermano, no les queda otra que dejarlos ir. Y hermano, si esta persona pudo entender que estábamos bajo la protección de alguien que nos representaba, imagínese usted hoy, si este año estamos bajo la protección del Todopoderoso, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivir bajo el abrigo es vivir bajo la protección, el lazo del cazador. Es decir que todas las trampas que él está planeando, nuestro enemigo, que son enemigos ocultos de malas intenciones, encubiertas, hermano, tropiezos frente a nosotros, Dios nos va a librar. Yo no sé si me va a entender, pero cada año nosotros caminamos en campos minados. Cada año, hermano, cada día. Yo lo he enseñado que de acuerdo a los estudios, uno tiene 7,000 tentaciones diarias. Oiga usted, ¿cómo ataca el enemigo la mente? ¿Qué le parece a usted con 7,000 tentaciones a la mente diarias? No me va a decir usted que no tiene pensamientos que no son correctos, porque entonces ya se lo hubiera llevado el Señor. ¿Qué está haciendo acá? Y es perfecto. Pero todos los que estamos aquí tenemos pensamientos que no van alineados a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Aunque algunos tengan cara de ángel, aún así tienen pensamientos que no van alineados a la voluntad de Dios. Entonces, porque el enemigo está lanzando una y otra vez, y luego dice: de la peste destructora. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí saben que pasamos una peste destructora? El COVID-19 cobró miles y miles y miles de vidas. Un día de estos pregunté por un hermano en la fe, y le digo yo a esta persona, y el hermano tal, que era muy amigo, cuando llegaba me dice: acuéstese en la hamaca, que no sé qué. Y yo pregunté y me dice: ¿sabes que él se murió el 2020? Y la cosa me dice que yo fui, me dijo cómo lo amaba tanto. Me dice esta persona: yo fui, me dice, donde él había muerto. El 2020 yo inocentemente llego, me dice. Mire, dice que le dice: el hermano está grave, va. Y cuando él llega le dicen: no, ya murió. ¿Y dónde está? Y cuando él llega le dice: sálgase de aquí, dice que le dijeron.
¿Y por qué? Dice que le dijo, es que él murió de COVID. Y dice que él todavía le dijo, ¿y qué es eso? Este sí que de verdad, hermano. ¿Y qué es eso? Ahí después se lo explico, pero salgas. Y lo sacaron. Y me dice, mira, me dice, yo me fui detrás del, y todavía fui porque yo quería hacerle la ceremonia. Es un pastor. Quería hacerle la ceremonia, ya no me dejaron porque estaba lo mero cruel. Créemelo, me dijo, que yo ni siquiera miedo ni nada me dio, porque yo andaba con el gran corazón y con el amor de Dios de querer servir a un gran hermano en Cristo Jesús. Y yo creo que no solo él, muchos de nosotros no solamente tuvimos contacto con personas que tuvieron, sino que a muchos les dio y están aquí para la gloria del Señor. Porque la mala hierba nunca, no, ese es otro texto. Están aquí para la gloria de Dios. Son sobrevivientes. Dice, ni las pestes destructoras. Sí o no, hermano, que han andado dando unas gripes meras endemoniadas. Mínimo 15 días. Algunos ya llevan un mes. Sí, horrible, horrible. Pero Dios nos ha protegido. Somos sobrevivientes del COVID-19 y seremos sobrevivientes de todo lo que se levanta, porque toda peste destructora no puede contra el poder del Altísimo Dios. Y estamos bajo el abrigo de Él. Por eso, hermano, aunque se levante todo, no se salga de la cobertura de Dios. No se salga. Porque cuando usted vive bajo la cobertura de Dios, ni las maquinaciones, ni las trampas, ni los virus, las bacterias o todo lo que se levante va a poder contra la iglesia del Señor. Y por eso que necesitamos estar bajo esa protección. Termino y avanzamos. Lo número siguiente es que vivir bajo la protección o bajo el abrigo del Altísimo significa vivir en las manos, en sus manos, para poder vencer ataques espirituales. La primera parte habla de pestes, habla de trampas, pero la tercera parte de este salmo, o cuarta parte, habla de ataques espirituales. Por eso dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, y vas a oír al cachorro del león. Hermano, ¿cuántos han oído alguna vez que no es el vecino, sino que es el mero de allá, que anda queriendo robarle la paz? ¿Sabe que eso existe? ¿Sabe que eso existe? ¿Alguna vez usted ha sentido que alguna presencia enemiga anda por ahí? ¿Verdad que sí? ¿Ha sentido como un día un niño llegó de la y me dice, mire papá, fíjate que oí esto? Me dijo, estábamos en tal lugar. Y ahora yo le dije, traté de desvincularle para que él no tenga temor, pero yo sí sé que hay una fuerza enemiga. Yo sí sé que opera Satanás y que va a operar, hermano, con ataques diabólicos. Y que va a operar, ya hablamos de la parte que él hace, pero el terror, saeta, pestilencia, mortandad, se refiere, dicen los escritores, ataques demoníacos. Se refiere a lo que el enemigo quiere usar. Se refiere a un lazo de tentación. ¿Se acuerda usted que Satanás tentó a Jesús y le dijo este salmo? Y le dijo, mira, échate, porque escrito está, le dijo, a tus ángeles mandarán. O sea, esa parte de ese salmo es literalmente la tentación de Satanás a los hijos de Dios. Yo entiendo que va a venir la carne a tentarme. Yo entiendo que puede usar varias cosas, pero lo más peligroso
que usted debe saber es que el mismo enemigo va a usar huestes de maldad para poder atentarle. Alguien me contaba esta semana, la semana pasada, y me decía: mire, a mi casa entró ciertas cosas, y cuando la gente es de Dios sabe entender cuando algo no viene, hermano, natural, que hay presencia diabólica. Y gloria a Dios por esas mujeres y hombres de Dios que entienden y que lo reprenden en el nombre de Jesús, porque nada tiene que hacer en su casa, nada tiene que hacer en mi casa, nada tiene que hacer el demonio en nuestra casa, hermano. Pero ¿se va a levantar? Claro que sí. Y por eso que dice que debemos de estar en la mano de Dios, porque al mismo Jesús fue tentado. ¿Para qué? Para dudar del poder de Dios. Lo último que quiero mencionar ahora es que para vivir bajo la protección de Dios tenemos, hermano, número 5, que vivir amando a Dios. ¿Sabe que este salmo, lo medular de este salmo es el versículo 14, cuando dice: por cuanto en mí has puesto tu amor? ¿Qué le dice el Señor esta tarde? Yo también. ¿Y qué más dice el Señor? Y te voy a poner en alto porque has conocido mi nombre. ¿Cuántos conocen que el nombre del Señor es poder? Y Dios dice: por cuanto en mí pusiste tu amor. Ame a Dios, hermano. 2024, ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabe qué va a suceder? Dios lo va a levantar, lo va a honrar, porque Dios honra a los que le honran, y me hallan los que temprano me buscan, dice la Biblia. Es decir, que si queremos estar bajo la protección de Dios, ame a Dios. Ame a Dios sobre todas las cosas. Dígale: Señor, te voy a amar este año. Y amar a alguien es cuando usted se entrega de una manera total. ¿Sabe usted que así como el Padre levantó a su Hijo Jesucristo, así desea Él levantarnos, hermanos, con privilegios, honrarnos? Es más, la Biblia dice que aquellos que hemos conocido al Señor nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque nos ha levantado de la miseria. Hermanos, ¿de dónde lo sacó el Señor? Pero usted ha conocido su amor. Y el Salmo 91 nos enseña que si queremos estar bajo la protección, necesitamos vivir para amar a Dios. Quiero motivarle: ame a Dios con todas sus fuerzas. Ame a Dios sobre todas sus fuerzas. Y en este 2024, dígale: Señor, yo quiero amarte, quiero estar cerca de ti. Como aquel hombre le decía: Señor, amo tus atrios. Y estaba en un desierto y le decía: anhelo estar en tu presencia. Y le decía: mi carne te anhela. Yo siempre he dicho que es mi espíritu el que anhela estar aquí, pero que mi carne no anhela estar aquí. ¿Sí o no, hermanos? Que están entrando en el tercer sueño, que su carne le dice: mejor la cama, le dice, que estar aquí en la iglesia. Mejor, le dice, la hará gana con una taza de café. Mejor, le dice, aunque sea en el bambán, comiéndote un pancito que está en... Eso es lo que la carne quiere. Pero David había amado tanto al Señor que le decía: mi carne anhela tu presencia. No sé qué anhela su carne hoy, hablando en términos literales, pero muchas veces lo que nuestro menos quiere nuestra carne es estar en la casa de Dios. Pero cuando usted llega a amar a alguien, hermanos, ¿cuántos estuvieron enamorados alguna vez? Digo esto porque dicen que eso pasa. Pero voy a poner de ejemplo al hermano Guillermo. Dicen que cuando estaba enamorado de la hermana Fátima, cuando la iba a ver, dice que la hermana Fátima le preguntó: ¿qué le pasa? Era una sudadera las manos el pobre hombre. Porque cuando uno ama, hasta la carne siente una sensación. ¿Alguien entiende por qué David amaba tanto y su carne anhelaba estar en la presencia? Se alegraron todos los enamorados, pero no estoy hablando del amor, voy a seguir predicando. Ya se despertaron. Este año no se salga de la cobertura de Dios. No se salga de la cobertura del Omnipotente. No sé qué le daba a la hermana Noemí cuando miraba al hermano Chepito, pero algo tuvo que haberle dado, ¿verdad? El hermano Guillermo me dijo, mire, que la mencionara.
quiero que esté de pie esta tarde. Jesús no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos asegura su presencia y ayuda y la victoria final. El último pensamiento que quiero que se lleve esta tarde es: cuando comprendes que Dios está contigo, yo quiero que usted repita conmigo: cuando comprendo que Dios está conmigo, diga, no importa quién está contra mí. Cuando yo entiendo que Dios está de mi lado, no importa quién está en contra de nosotros. Y por eso es que la invitación en esta tarde es: no se salga de la cobertura de Dios. Pueda que sea un año bendecido, pero también van a haber pruebas y tribulaciones, pero no se salga de la cobertura de Dios. No se salga de las manos de Dios. No se salga de ese sacrificio perfecto. Yo sé que van a haber altos y bajos. Yo sé que posiblemente de repente vamos a estar bien, de repente vamos a estar pasando momentos de tribulación, pero no se salga de ese abrigo. Así como Dios dijo de la nación Israel: como la gallina, así quiero tenerlos. Porque aunque en este caso la gallina sufre el impacto del frío, sufre el impacto de la superficie, pero el que está adentro tiene esa bendición. Y eso es lo que quiere Dios. Él ya sufrió por nosotros, y Él lo que más quiere es que usted esté protegido en las manos de Dios. Cristo, yo te amo. Cantamos: Cristo, yo te amo.